Él me engañó y luego me culpó de su traición. La taza de café se deslizó por mis manos enguantadas ese martes helado en la Condesa, pero no por el frío, sino por el mensaje. Una notificación en Instagram, un nombre desconocido, una foto borrosa de un balcón que se parecía mucho al nuestro. El primer sorbo amargo de mi café de olla fue el último sabor a normalidad que probé en 7 meses. Yo era Valeria, la arquitecta prometedora, la novia soñadora. Él era Renato, el hombre con la sonrisa de comercial y los ojos de mentira. Mi primer amor. 7 meses. 7 meses de un romance que parecía escrito por una telenovela, con sus picos dramáticos y sus promesas silenciosas, pero el guión había sido reescrito en secreto. Cuando abrí el mensaje, el aire del Parque México se hizo denso. La chica, cuyo nombre ya olvidé porque no importa, solo era el mensajero, me dijo la verdad. Que Renato tenía un juego doble desde hacía un mes. No fue un desliz, fue una segunda vida cuidadosamente oculta mientras yo elegía el azulejo para el baño que nunca tendríamos. La sangre se me fue a los pies. Me senté en una banca de hierro forjado sintiendo la vibración del tráfico de la Ciudad de México como un ruido sordo dentro de mi cabeza. Mi primer impulso fue negarlo, tirarlo como una publicidad basura. Pero mi instinto, esa pequeña voz que se había estado ahogando bajo el bombardeo de amor de Renato, gritó la verdad. Fui a casa y mi corazón latió contra mi caja torácica como un tambor frenético. Renato estaba ahí, con su despreocupación habitual, bebiendo una cerveza. Le puse el celular en la mano, sin decir una palabra, mi cara era todo el diálogo. Sus ojos, antes llenos de esa luz intensa que me había enamorado, se nublaron. No hubo excusas, no hubo gritos, solo una confirmación silenciosa. Un simple sí que se sintió como una bala en el pecho. Me devastó. En ese instante, la realidad se desmoronó. Todo lo que creí que éramos, la intimidad de las madrugadas, la planificación de nuestro viaje a la Huasteca Potosina, todo era una escenografía barata. Pero el peor veneno no es el engaño, sino la incapacidad de cortar la herida. No lo dejé. Continuamos viéndonos. Como un boxeador aturdido, seguía arrastrando la relación al ring pensando que podíamos repararla. Creí en su súplica, en su dolor de cocodrilo, en su promesa de que yo era el verdadero amor, que ella era solo un error, una distracción por su supuesto estrés laboral. Todo era una mentira teatral. Pero la Agonian era mi única compañera. Cada caricia suya se sentía como una traición doble, a mí y a la verdad. La desconfianza era un ácido quemándome por dentro. Dormía poco, me despertaba con el pánico pegado a la garganta. Necesitaba respirar un aire que no estuviera envenenado por sus secretos. Así que lo hice. No por venganza, no para devolverle el golpe, sino por un desesperado intento de recuperar mi identidad, de sentirme deseada por alguien que me viera solo a mí, a Valeria, sin las sombras de otra mujer. Una noche, en una reunión de colegas, conocí a un tipo, Adrián. Abrió una puerta de oxígeno en mi infierno personal. Salimos. Fue un café, luego una caminata rápida por el Paseo de la Reforma, una conversación ligera y sin promesas. Fue un intento fugaz de sentirme completa de nuevo, de dejar de cuestionarme mi propio valor. En ese momento caótico, no tenía claro si nuestra relación con Renato existía o era solo un espejismo de mi dolor. Yo estaba confundida y rota. Sentirme querida, aunque fuera por 1 hora y media de conversación, era lo que necesitaba. Al día siguiente, cuando iba a verlo, a contarle mi desliz, el karma, o más bien la mala suerte, se me adelantó. Él ya lo sabía. No sé cómo, pero su rostro no reflejaba el dolor del engañado, sino la rabia del cazador al que le han pisado la trampa. No hubo espacio para mi explicación, para mi confesión vergonzosa. La escena se invirtió con una rapidez aterradora. El traidor se convirtió en el fiscal. De repente, yo era la villana, la que había roto la promesa, la que había cometido la infidelidad imperdonable. Me vi acorralada en su lógica retorcida. Él manipuló la situación con la precisión de un cirujano. Tú me traicionaste, Val. Después de todo lo que te di, tú hiciste lo mismo. Su voz era una mezcla de decepción y superioridad. Yo, la víctima, pedí disculpas. Me disculpé por lo que había hecho, por mi desesperación, por darle el arma para que me hiriera de nuevo. Y mientras le pedía perdón, una parte de mí, esa voz silenciada, gritaba: «Él te engañó primero. La relación ya estaba muerta». Pero el apego desorganizado del que luego me enteré, su ciclo de love bombing y manipulación, me había destrozado el centro. Creí la narrativa de que mi acto, motivado por la confusión y el dolor, era peor que su traición fría y calculada. Me sentí profundamente culpable, un sentimiento que me persiguió como una sombra. En ese momento, en el ojo del huracán emocional, hicimos un pacto, una promesa vacía: seguir juntos y no volver a traicionarnos. ¡Qué ciegos estábamos! O más bien, qué cegada estaba yo. El peso de esa culpa era insoportable. Pero me aferré a la idea de que ese pacto nos salvaría. Un par de semanas después, la tensión entre nosotros era palpable. Conducíamos tarde por la noche y discutíamos por una tontería.
por un mensaje que él no había contestado. La frustración, el dolor y la toxicidad explotaron en el aire. Tuvimos un accidente ominoso. No fue grave en términos de heridas físicas, pero el choque, el sonido metálico en la noche solitaria, fue un golpe de realidad. Mi padre, un hombre de negocios fuerte y pragmático, se enteró de la situación. Me vio la cara de una mujer que había perdido su brillo, que vivía en un estado de confusión perpetua. Su preocupación era tangible. Tuvimos una conversación seria, y él, sin juzgar, solo me mostró el espejo. Me hizo ver que yo no era yo, que estaba perdiendo mi mente, que me estaba autodestruyendo por un hombre que me usaba como un peón. Su voz resonó en el caos de mi corazón. Tienes que terminar esto, Valeria. Tienes que salvarte a ti misma. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad brutal. Había terminado. No había vuelta atrás. No por él, sino por mi propia supervivencia. Sentada en mi escritorio, con el sol de la mañana filtrándose por la ventana, redacté el mensaje final. No fue un grito de guerra, sino un adiós cortés. Una muestra de gratitud forzada por el tiempo que compartimos y la firme declaración de que me estaba yendo. Un texto tranquilo para un final tormentoso. Envié el mensaje. Y luego, el acto más liberador. Bloquear su número. Bloquear Instagram. Borrar su rastro digital de mi vida. Solo un cabo suelto. Su correo electrónico. Un error estúpido. Un detalle insignificante en el momento de mi liberación. Apenas unas horas después del texto de ruptura, mi celular vibró con un nuevo correo. No era una súplica, ni un arrepentimiento. Era veneno puro, destilado. Me acusó de usarlo, me llamó mentirosa y, lo peor de todo, cobarde. La última puñalada antes de que la herida cicatrizara. Pero eso no fue todo. Antes de ese correo lleno de furia y resentimiento, hubo una acción que me heló la sangre y me mostró la verdadera naturaleza de Renato. Me hizo una solicitud de Venmo, $100. $100 por un regalo que me había comprado unos días antes, cuando supuestamente estábamos reparando nuestra relación. En ese momento, entendí. Todo era transaccional. Mi valor se medía en la contabilidad de sus gastos y su ego. Esa combinación de humillación y avaricia me destrozó. Su última palabra, su última acción, fue una demostración de bajeza. Lloré sin parar por el resto del día. No lloraba por él, sino por la mujer en la que me había convertido, por el tiempo perdido, por el terrible sabor de boca que esa fuera la última impresión que me dejara. Me sentí totalmente vacía, sin saber cómo avanzar, cómo superar esa humillación final. Pero en medio de esas lágrimas, algo se encendió. No era tristeza, era una chispa fría y calculadora. Me hizo sentir tan mal, tan humillada, que la idea de la paz se desvaneció, y un nuevo plan silencioso comenzó a formarse. La inocencia había terminado. Tenía que desaparecer, por supuesto. Cero contacto. Necesitaba sanar, pero no para olvidarlo, sino para volver con la armadura puesta. Yo quería la verdad. Yo quería justicia. Yo quería que él sintiera la confusión y el dolor que me había infligido. El plan de ver cómo le iba después de sanar se transformó en algo mucho más oscuro y preciso. Volver para desmantelar su narrativa. Para mostrarle al mundo y a él mismo quién era realmente Renato. Este no era el final. Era solo el inicio. Descubrí que mi primer amor solo me vería como una transacción. El silencio de los días que siguieron a mi ruptura fue ensordecedor, pero bajo ese silencio crecía una furia fría. No era el llanto histérico de la condesa, era la calma calculadora de alguien que había tocado fondo. Renato había logrado su objetivo, herirme, pero al hacerlo me había dado el arma. $100, una solicitud de pago por un regalo. Ese gesto, más que la infidelidad en sí, reveló el alma vacía de mi primer amor. Él no lamentaba haberme traicionado, lamentaba la pérdida de su inversión. Mi padre, al verme ese día, entendió sin que yo dijera una palabra. Me obligó a ir a su oficina, una fortaleza de cristal y metal en Santa Fe, lejos de la bohemia de mi barrio. Me sentó y me dijo una frase que se me quedó grabada. Valeria, el desorden de él no es tu culpa, pero permitir que te definas sí lo es. Él sugirió terapia, sanación, el camino largo. Yo asentí, pero mi mente ya estaba en otro lado, en el camino corto y eléctrico de la justicia. Empecé el contacto cero con una disciplina brutal. Bloqueé todo, cambié mi rutina, incluso dejé de ir a mi cafetería favorita, el pequeño rincón cerca de Bellas Artes, porque temía verlo. Pero el veneno de la humillación seguía circulando. No podía concentrarme en mi trabajo, en los planos de la nueva torre. Mi mente giraba obsesivamente alrededor de la ecuación que Renato había establecido. Mi amor valía menos que $100. La clave para mi plan no era el odio, sino la comprensión. Necesitaba entender la mente de mi manipulador. Empecé a devorar artículos en línea sobre el apego desorganizado, la manipulación emocional, el gaslighting. Lo que antes era solo confusión, ahora se convertía en un patrón claro. El love bombing inicial, la
lentitud para comprometerse, las acusaciones, la inversión repentina de roles donde la víctima se vuelve victimario. Todo encajaba. Él no era mi alma gemela, era un guionista tóxico que me había asignado el papel de la villana. Mi primer movimiento fue devolver el dinero, no a través de Venmo, no, eso sería jugar su juego mezquino. Fui al banco, saqué un billete de $100 nuevo, sin una sola arruga, y lo puse en un embuengue elegante con una sola tarjeta. La tarjeta decía, en una caligrafía perfecta, solo una palabra: cerrado. Lo envié por mensajería a su oficina, sin remite, sin nombre, solo para que supiera que su transacción había sido completada y que yo había salido del trato. Ese acto fue mi verdadero punto de ruptura. No fue el texto, fue el envolve. Pero la justicia no se podía medir en papel moneda. Necesitaba que sintiera la pérdida real, la que va más allá del bolsillo. Necesitaba que su reputación, su activo más preciado, su fachada perfecta, se derrumbara. Un mes después ya no lloraba. Mis ojos brillaban con una intensidad diferente. Había recuperado mi energía. Mis amigas me decían que me veía más fuerte, más centrada. Lo que no sabían es que toda esa energía la estaba canalizando en la Operación Fénix. Mi primer paso fue contactar a la chica del Instagram, la que me había avisado de la traición. La llamé Sofía. Ella vivía en Polanco, era estudiante de diseño gráfico, y al igual que yo, había sido otra víctima en el repertorio de Renato. Al principio dudó, tenía miedo de su reacción, de su poder de manipulación. Nos encontramos en un café discreto en la Roma Norte. La luz era tenue, la música suave, pero la conversación era una confesión eléctrica. Me contó detalles que confirmaron mis peores sospechas. Renato le había prometido una relación seria, le había presentado a unos amigos y había inventado una historia compleja sobre que yo era su ex celosa que no quería soltarlo. Me decía que tú tenías un trastorno límite de la personalidad, me dijo Sofía, tomando un sorbo tembloroso de su té helado. El corazón me dio un vuelco. Él no solo me había manipulado a mí, había difamado mi estabilidad mental con su otra víctima. La rabia se convirtió en una determinación glacial. Le mostré las pruebas, el texto de mi ruptura, la solicitud de Venmo, y luego con cuidado le expliqué el ciclo de abuso que yo había investigado. Ella se sintió validada, pero también vulnerable. Le dije, Renato no va a cambiar. Seamos honestas, él te va a hacer lo mismo a ti si no es que ya lo hizo. Mi plan no era solo exponerlo, sino darle una dosis de su propia medicina. La confusión, el miedo, la incertidumbre. Él adoraba el control y yo iba a pulverizarlo. Sofía me dio la pieza clave. Renato era obsesivamente celoso de su privacidad y de su trabajo. Tenía un segundo correo electrónico, muy discreto, que usaba para sus asuntos menos limpios. Lo llamaremos el correo sombra. Ella no sabía la contraseña, pero sí la pregunta de seguridad, el nombre de su primera mascota. Recordé una conversación casual una noche de copas, donde él había hablado de un perro de la infancia en Querétaro, un chihuahua llamado Chispa. Lo había dicho con tal ternura que parecía el único amor puro que había tenido en su vida, un micro detalle que él había soltado en un momento de falsa intimidad. Esa noche no dormí. Me senté frente a mi laptop y entré a la página de recuperación de la cuenta Sombra. Escribí Chispa en el campo de respuesta. 1 segundo, 2 segundos, la barra de carga se completó. Acceso concedido. Lo que encontré en ese correo sombra no fue solo otra infidelidad, sino un verdadero esquema. Renato no solo me había engañado, sino que estaba jugando con varias personas a la vez. Había mensajes con al menos otras 2 mujeres, Camila y Daniela, con promesas idénticas a las que me había hecho a mí. Pero lo que me hizo temblar no fue el sexo, sino el dinero. Descubrí que utilizaba ese correo para mover pequeñas cantidades de dinero a cuentas de inversión arriesgadas. Y lo más grave, usaba la fachada de nuestra relación para obtener préstamos o favores de gente que creía en su estabilidad emocional y financiera. Me había usado como un accesorio para su imagen de hombre comprometido y exitoso. Encontré un mensaje particularmente revelador. Un plan para sacar una tarjeta de crédito de alto límite a mi nombre justo después de nuestro supuesto compromiso, bajo la excusa de un proyecto de pareja. Lo había disfrazado de sorpresa. De repente, la lentitud en el compromiso, la necesidad de controlar mis finanzas, todo tenía un sentido más oscuro. No era amor, era fraude en potencia. El dolor se transformó en adrenalina helada. Esto ya no era solo una venganza emocional, era una cuestión de justicia. No podía permitir que este depredador financiero y emocional siguiera operando bajo la máscara de un chico bueno de la colonia Roma. Necesitaba un tercer elemento, alguien con poder real para exponerlo. Me acordé de un viejo amigo de la universidad, Octavio, un brillante periodista de investigación que trabajaba para un medio digital respetado en México. Octavio siempre había sido escéptico de Renato, sintiendo la vibra falsa detrás de esa sonrisa. Lo contacté de inmediato. Octavio, necesito que me escuches. No es un drama de novios. Es una historia de traición, manipulación financiera y al menos 4 víctimas. Tengo pruebas. Nos reunimos en un lugar aún más discreto, lejos de la ciudad.
Le mostré todo. Las conversaciones con Sofía, las capturas de pantalla del correo sombra con Camila y Daniela, el patrón de abuso emocional documentado y la joya de la corona, la solicitud de Venmo de $100. Octavio se quedó en silencio, sus ojos recorriendo la pantalla. Su rostro de periodista duro se suavizó en una mezcla de indignación y asombro. Valeria, esto no es solo un engaño. Esto es un manual de operaciones de un sociópata. La humillación de los $100 es la firma. Su plan fue más allá de mis expectativas. No solo lo expondríamos a las víctimas, sino que lo convertiríamos en un estudio de casos sobre la toxicidad en las relaciones en la era digital. Una historia que resonaría en toda Latinoamérica. Pero para que fuera un golpe devastador, la justicia tenía que ser perfecta, pública y desmantelar su ego de una vez por todas. Octavio me dijo que necesitábamos un evento, un lugar donde Renato se sintiera más seguro para que la caída fuera máxima. Renato, como el típico hombre de negocios que quería presumir, iba a dar una presentación importante en la Cámara de Comercio en el Centro Histórico en menos de 2 semanas. Sería su momento de gloria. Él se vería a sí mismo como el epítome del éxito. Ese era el escenario perfecto. Mi misión ahora era la más difícil: acercarme lo suficiente a Renato, sin caer de nuevo en su red, para asegurarme de que todos los implicados estuvieran en posición para el golpe final. Él no sospecharía. Me había bloqueado, me había llamado cobarde. Estaba convencido de que yo estaba en casa llorando, destrozada por su humillación final. Pero yo ya no era la Valeria de antes. Yo era la arquitecta que construye planes a prueba de fallos. Le sonreí a Octavio, la sonrisa que me había costado tanto recuperar. ¿Y cómo hacemos que el cobarde vaya a su propia sentencia sin que se dé cuenta?, pregunté. La voz me salió firme, sin rastro de la chica que había llorado todo un día. Octavio me miró con la intensidad de un director de cine. Tienes que tenderle la trampa más seductora a Valeria, una que apele directamente a su narcisismo y a su avaricia, algo que él no pueda rechazar porque confirmará la historia que él se ha inventado de sí mismo, de que es irresistible e intocable. Mi corazón latió fuerte. El plan de venganza no era una explosión, sino una implosión cautelosamente diseñada. Tendría que volver al contacto, pero esta vez con un guión escrito por mí. Esto iba a doler, pero no a mí. Mi venganza fue pública y destruyó su ego donde más le dolía. El plan de Octavio era tan audaz como la arquitectura brutalista que yo solía admirar. Necesitábamos que Renato se sintiera invencible. Para un narcisista de su calibre, la única forma de volver a mí era si él creía que me estaba haciendo un favor, que era mi salvador, o mejor aún, que yo le suplicaba. Y él me había llamado cobarde en su último correo. Esa palabra era el cebo. Tuve que romper el contacto cero, pero no con una súplica, sino con una carnada que apelara a su vanidad. Le envié un email a su correo principal, el que revisaba a cada minuto. No mencioné el dinero, ni la traición, solo hablé de miedo. El mensaje fue corto. Renato, necesito tu ayuda. No sé a quién más acudir. Acabo de descubrir algo sobre la tarjeta de crédito que me tiene aterrorizada. Necesito que me veas. Es urgente. Sabes que confío en tu habilidad para resolver problemas. La palabra clave era habilidad para resolver problemas y tarjeta de crédito. Esto le enviaba 2 mensajes. Primero, que su intelecto superior era insustituible. Segundo, que había un posible problema financiero. Y él, el manipulador financiero, no podía perder la oportunidad de controlar la situación, de ver qué podía sacar. La respuesta llegó en minutos. No había calidez, solo una superioridad fría. ¿Por qué no me llamaste? Bien, Valeria. Te veo mañana en el Café Tacuba. Sé puntual. No tengo todo el día para tus dramas. Esa noche, en mi departamento, armé el kit de batalla. Yo no iba a la guerra, iba a la actuación final. Me puse el vestido que él más odiaba, el de color esmeralda, que resaltaba mis ojos, pero que él consideraba demasiado llamativo. Su desaprobación era mi armadura. Me entrené para controlar mis reacciones, para mostrar miedo, pero con destellos de la antigua Valeria que él creía que aún podía dominar. El Café Tacuba en el centro histórico, lleno de turistas y el aroma a mole y pan dulce, era el lugar perfecto para la discreción. Cuando llegó, su mirada me recorrió con esa mezcla de juicio y posesión. Intentó el love bombing sutil. Te ves cansada, Val. Debes estar sufriendo. Lo siento mucho, cariño. Yo no quería que llegáramos a esto. Yo no caí. Mi respuesta fue un susurro de preocupación. Renato, encontré un cargo en la tarjeta que no reconozco. Es pequeño, pero me asustó. Me pregunté si alguien podría estar intentando acceder a mi cuenta. Y recordé que tú me ayudaste con los trámites del banco. Le mostré una captura de pantalla manipulada por Octavio. Un cargo insignificante en una tienda de Querétaro, su ciudad natal, era la carnada perfecta, el micro detalle que encendía la alarma en su mente criminal. La compra era cerca de la casa de su madre, un lugar que solo él y yo conocíamos. Inmediatamente él se puso a la defensiva, pero su ego lo obligó a tomar el control. Tranquila, preciosa, yo me encargo.
No te preocupes por esto. Dame acceso a tu cuenta en línea, yo lo investigo. Si es fraude, lo resuelvo. Ahí estaba, el intento de tomar control total de mis finanzas. No puedo hacer eso, Renato, dije con una lágrima forzada en los ojos. Mi papá me advirtió que no le diera mis claves a nadie. Pero tú me conoces, sabes que mi mente está hecha un desastre. ¿Podrías acompañarme a una reunión con mi asesor legal? Así él te puede explicar los pasos. El anzuelo estaba totalmente tragado. Él no podía negarse a una reunión legal sin parecer culpable, y su narcisismo le decía que él era más inteligente que cualquier abogado. Claro, Valeria, dijo con una sonrisa de depredador. Estaré feliz de ayudarte a resolver tus pequeños problemas legales. ¿Es cuándo? Yo tenía el boleto de oro. Pasado mañana, justo antes de tu gran presentación en la Cámara de Comercio. ¿No tienes un evento importante ahí? Pregunté inocentemente. Su pecho se infló de orgullo. Sí, Val, es el evento más importante de mi carrera. Pero claro, tú eres más importante. Estaré ahí. 2 días después, el escenario estaba listo. La reunión se llevaría a cabo en un pequeño salón de eventos justo en el mismo edificio de la Cámara. Un salón que Octavia había alquilado bajo el pretexto de un workshop de arquitectura. Camila y Daniela, las otras 2 víctimas que Octavio había contactado y que ya habían visto las pruebas del correo sombra, estaban esperando. Sofía también estaba ahí. Cuando Renato llegó, vestido con un traje caro, radiante, con esa aura de éxito que tanto cultivaba, estaba en la cima del mundo. Me saludó con un beso fingido, mirándome con lástima. Estoy aquí, Val. ¿Dónde está tu abogado? Yo no sonreí, solo señalé la puerta. El rostro de Renato se contorsionó al ver entrar a Octavio, el periodista. Su sonrisa se borró. ¿Octavio? ¿Qué haces aquí? No es abogado, Renato, le dije, mi voz ahora fría como el mármol. Es un periodista, y estas no son mis asesoras legales. Detrás de Octavio entraron las 3 mujeres, Sofía, Camila y Daniela. El aire se hizo irrespirable. Renato palideció. No era la rabia, era el terror de ser expuesto. Su fachada se estaba derrumbando en tiempo real. ¿Qué es este circo, Valeria? Siseó, tratando de recuperar el control. Octavio intervino con la voz de un narrador de documental. No es un circo, Renato. Es una intervención de la verdad. Le mostramos las pruebas. En una mesa de centro, Octavio había dispuesto las ampliaciones de las capturas de pantalla del correo sombra, las promesas idénticas a las 4 mujeres, el plan de la tarjeta de crédito, los mensajes difamatorios. Lo golpeó más fuerte el hecho de que su manipulación mental había sido grabada. Sofía le mostró un mensaje de él donde le mentía sobre mi trastorno mental. Daniela le mostró las promesas de matrimonio que él había roto. Y Camila, la más calmada, le mostró el plan de inversión fraudulenta que él le había propuesto. Renato intentó su técnica favorita, el gaslighting. ¡Esto es una locura! Valeria, tú manipulaste esto. Tú estás mentalmente inestable. Esta es tu venganza, cobarde. Yo di un paso al frente. Lo miré a los ojos con una serenidad que no sentía en 7 meses. Yo no estoy mentalmente inestable. Tú lo creíste porque me llamaste cobarde por terminar contigo. Saqué de mi bolso el sobre, no el que envié con harinero, sino uno idéntico. Tú terminaste la relación llamándome mentirosa y cobarde, y me pediste $100 por un regalo. Aquí está. Abrí el sobre y no saqué un billete. Saqué la solicitud de Venmo impresa, aumentada y enmarcada en rojo, y se la arrojé a la mesa. Tú me dijiste que mi amor y mi valor se medían en tu contabilidad, y ahora tu valor se medirá por esta historia. Tu reputación, tu fachada, la única cosa que realmente te importa, está cerrada. El impacto fue total. Renato no pudo soportar el peso de las 4 miradas fijas en él, la evidencia innegable y el público. Su rostro se volvió ceniza. Intentó salir corriendo, pero la puerta estaba cerrada por Octavio. La entrevista no ha terminado, Renato, dijo el periodista con su grabadora encendida. La Cámara de Comercio está llena de gente esperando a la estrella de la presentación. Tienes un discurso sobre ética y transparencia en los negocios, pero creo que tenemos un discurso mejor. Renato se derrumbó. No fue un llanto, fue un colapso de ego. Murmuró incoherencias sobre cómo la vida era injusta, sobre cómo éramos unas resentidas. Yo no sentía euforia, sentí una paz fría. La justicia emocional no es dulce, es el sabor metálico de la verdad. Las otras chicas se abrazaron, liberadas. Habíamos roto su ciclo. Mi trabajo estaba hecho. Yo ya no era la víctima que se dudaba de sí misma y de su valor. Yo era la mujer que había desmantelado a un predador. Salimos del salón dejando a Renato solo con Octavio, que se encargaría de documentar la confesión y publicar la historia. El sol del centro histórico nos recibió con un calor fuerte. Valeria, Sofía, Camila y Daniela. 4 mujeres que caminaban con la dignidad recién encontrada. Nunca volví a saber de Renato.
salvo por el artículo devastador de Octavio, que se hizo viral en toda la región. Su presentación fue cancelada, su reputación destruida. El hombre que me había llamado cobarde, que había intentado estafarme y manipularme, se enfrentó a un vacío profesional y social que era su peor pesadilla. Mi plan inicial de solo ver cómo estaba se había convertido en un acto de justicia para muchas. Yo sané por completo, sin la culpa que me había consumido. Nunca fue por venganza, sino por la verdad. Y la verdad, a veces, es la forma más limpia y devastadora de la venganza. Yo volví a mi arquitectura, más fuerte, más centrada, y con la absoluta certeza de que mi valor no se mide en $100, sino en la fuerza para levantarme después de la caída.